control de drogas y precursores químicos y el otro sobre el lavado de dinero y delitos financieros. Bien, para hablar de este tema ya se encuentra con nosotros don Guillermo Araya, director del ICD, y Paul Chávez, especialista en narcotráfico. También vamos a tener a Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, con nosotros hablando de este tema. Pero empecemos tal vez con don Guillermo. Don Guillermo, preocupan estos datos, 4.200 millones de dólares pasan por Costa Rica, estamos convirtiéndonos en somos un paraíso fiscal para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Recordemos que la OCDE también había hablado de este tema y ha apuntado que Costa Rica debe implementar medidas correctivas. Muy buenos días. Sí, buenos días. Un saludo a Paul. Aquí nosotros sí es importante indicar que Costa Rica en el año 2015 fue evaluada por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, que es la filial en nuestro hemisferio del Grupo de Acción Financiera Internacional, en donde más que todo lo que evalúan son las acciones que hacemos como país en lo que es en el ámbito de prevención, en el ámbito de control y en el ámbito de ejecución. Fuimos fuertemente evaluados con una nueva metodología que no es solo el cumplimiento, que exista la norma técnica o la norma jurídica para la aplicación dentro del abanico de opciones en nuestro país, sino también la efectividad de las mismas. Esto nos ha dado unos resultados bastante rigurosos en donde ya se ha hecho todo un plan de acción para poder aplicarlo y poder mejorar esas debilidades. Respecto a esa cantidad de dinero, bueno, los organismos internacionales, más que todo las Naciones Unidas, el Banco Mundial, lo que utilizan es una tabla de que de entre el 2 y el 5% del PIB, del Producto Interno Bruto, se podría catalogar dentro de la legitimación de capitales. Entonces, es una indicación de referencia, ¿verdad?, para los países para poder ir identificando lo que posiblemente podría ser dentro de las economías la penetración del crimen organizado a través de su objetivo de la legitimación de capitales, que es penetrar o vincular o hacer ese mix entre capitales ilícitos con capitales lícitos. Ese es el objetivo del crimen organizado. Aquí también es importante indicar que dentro de la legitimación de capitales no son solo los dineros provenientes del tráfico de drogas. Dentro de la legitimación de capitales, según los estándares internacionales, son dineros que provienen del crimen organizado, de las estafas, del fraude fiscal, la evaluación fiscal, el evadir el fisco también genera legitimación de capitales, trata de personas, el contrabando, todos esos tipos. La norma internacional tipifica 21 delitos que son los delitos precedentes de la legitimación de capitales, en donde todas esas partes los engloba y lo que hacen es una referencia en este informe, donde están incorporados 62 países, donde los mismos Estados Unidos están dentro de esa lista. Don Paul, ¿cuál es la causa desde su punto de vista de esta situación que se está viviendo? Estamos incluidos dentro de los 67 países con más lavado de dinero a nivel mundial. ¿Esto refleja regulaciones pobres en el país? Bueno, muy buenos días y un saludo, Guillermo, a todos los funcionarios del ICD por su extraordinario esfuerzo y en general las instituciones antidrogas del país. Empiezo saludando a las instituciones antidrogas porque hay que aclarar primero lo que es el informe, cuál es su objetivo y cuál es su contexto, ¿verdad? En realidad no es que estos son los 67 países donde más dinero se lava en el mundo, en realidad el tema es un tema global, se lava dinero en todo el mundo. El informe lo que es lo siguiente, y esto hay que explicárselo a los lectores, a los espectadores del programa, porque si no queda muy poco claro de qué estamos hablando. Todos los años el Departamento de Estado hace evaluaciones en diferentes temas de todos los países del mundo. Entonces, uno de los temas es el de narcóticos. Hay una oficina especializada en el Departamento de Estado, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde evalúa un poco lo que es el tema de la lucha contra la droga en todos los países del mundo. En general, ningún país sale perfecto, inclusive ni siquiera los Estados Unidos sale perfecto en el informe. Lo que el informe hace es clasificar los países en 3 grupos: los países de mayor preocupación, los países de preocupación intermedia y los países de preocupación baja. Pero en general eso es un problema global.
Ahora, no es que necesariamente son los 67 países donde más se lava, sino más bien los países donde hay más preocupación. Es decir, el Departamento de Estado, a partir de algunos indicadores, define que un país tiene un problema serio, digamos, en materia de lavado de dinero. Ahora, lo que debe importarnos a nosotros, y lo que realmente el informe es lo que es determinante, es de que si el país está haciendo algo o no. Es decir, los 67 países uno no puede llegar y decir, es que esos países están muy mal en materia de lucha contra la droga. No, lo que el informe dice es, hay un problema, pero por ejemplo las autoridades están haciendo algo. Donde hay un problema para un país es cuando el informe dice, hay un problema y el gobierno no hace nada, no ¿Y le eso está importa, no pasando le en interesa. Costa Rica? No, en lo más mínimo. Y esto hay que aclararlo porque inmediatamente algunas personas toman este informe y achacan al gobierno, etcétera, alguna situación de no poco esfuerzo. No, en realidad no. El informe lo que dice es, sí tenemos un problema grave de drogas, sí tenemos un problema de legitimación de capitales complicado, pero las instituciones antidrogas, el ICD, el Ministerio de Seguridad Pública, la PC, etcétera, están haciendo un gran esfuerzo. Ahora, lo que pasa es que hay debilidades que el informe señala y que ya el gobierno, el ICD y las otras instituciones están trabajando con respecto al tema. Ahora, estas limitaciones muchas veces son de recursos que las tienen todas las instituciones y todos los países del mundo, de temas legales, porque cambiar una ley no es fácil en Costa Rica. Estamos discutiendo la ley de extinción de dominio, por ejemplo, hace meses se está discutiendo más dinero para la lucha contra drogas, el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, lo que el informe lo que dice es, sí, hay un problema, pero el país está haciendo esfuerzos. Ahora, no todos los esfuerzos son los mejores que se puedan hacer porque hay limitaciones legales, de recursos, presupuestarios, etcétera. Pero el país está luchando contra este tema. Ahora, ningún país sale bien en este punto y en esto quiero hacer una aclaración. Durante muchos años Estados Unidos nunca se incluye en este análisis, ahora sí se incluye y de hecho los especialistas en el tema reconocen que quizá, si no más, es el país del mundo, los Estados Unidos, donde quizá más dinero se lava, a pesar de que tiene de las leyes más estrictas que hay, de los recursos más abundantes que hay y sin embargo Estados Unidos en muchos aspectos tiene más debilidades que nosotros mismos. Bien, también vamos a incorporar a esta mesa al viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, quien muy amablemente nos atiende en su casa de habitación. Don Fernando, muy buenos días. ¿Preocupan estas cifras, estos 4.200 millones de dólares anuales al gobierno de la República y sobre todo al Ministerio de Hacienda? Porque mucho de la falta de controles o mucho de este lavado de dinero también pasa por la evasión de impuestos. Muy buenos días. Sí, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y muy buenos días a don Guillermo y a don Paul. Es importante tener claro que el problema en estos casos y en estos informes es el impacto que eventualmente tendrá el lavado en una economía como la nuestra. Esta es una economía pequeña en la que un movimiento de capitales tan brusco como estos puede generar movimientos también bruscos en la actividad económica. Si, por ejemplo, los movimientos de capitales ilícitos se afincan en alguna actividad en particular, podrían provocar sobreoferta en ciertos sectores y caída en los precios de esos servicios que se están prestando. Esto, por ejemplo, en el caso de la construcción, digamos, podría provocar que se esté construyendo más de la cuenta con respecto a lo que la gente demanda y provocar una caída en los precios. Por otro lado, mucho de este dinero es producto de la evasión de impuestos, como decía muy bien don Guillermo, y esto eventualmente pues tiene que ser combatido. Según cálculos de la OCDE, por ejemplo, solo en movimientos de capitales, producto de evasión, que se mueven en lo que ahora se llaman centros financieros, lo que antes se conocía como paraísos fiscales, se movilizan más recursos por esta vía que para la ayuda al desarrollo. Entonces, para los países en desarrollo como el nuestro es un reto importantísimo combatir esta situación, estos problemas, para tratar de conseguir más recursos para financiar sus propias actividades, la actividad del Estado y poder tratar de empujarle el nivel de desarrollo del país. Bien, señal. Ministro de Ingresos, don Fernando Rodríguez, es el tema de la expansión de estas construcciones, porque el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos también lo señala, don Guillermo. Sí, desde el año 2012, el Instituto Costarricense sobre Drogas está a través del Banco Interamericano del Desarrollo, se trajo toda una misión que nos ayudó a construir todo un modelo de riesgos, ¿verdad? Identificar las actividades económicas en el país que eran más riesgosas a la legitimación de capitales o más vulnerables para la legitimación de capitales
a través de ese nuevo enfoque basado en riesgo, se construyó toda una estrategia nacional contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Esto fue por decreto ejecutivo del señor presidente en el pasado mes de julio, en donde todas las debilidades plasmadas tanto en el informe de Gafilat como en este enfoque de riesgo, fue construido por más de 40 instituciones, tanto del sector privado, sector público y del sistema financiero. ¿Cuáles son esas instituciones, cuáles son esos focos que ustedes ya han identificado? Dentro de estas actividades económicas, bueno, el sector inmobiliario es un sector en el cual se está priorizando dentro de un segundo objetivo, en el cual lo que se quiere es empezar a desarrollar un proyecto de ley que tanto se incorpore la parte de prevención como la parte de control sobre estas actividades, y lo que estaríamos realizando es en este primer semestre de 2016 en conjunto con la Cámara de Inmobiliario para poder presentar esto a la Asamblea Legislativa lo más pronto posible, donde venga también lo que queremos es fortalecer, blindar esta actividad económica para que no sea tan vulnerable para eso. Esta y otras actividades, ¿verdad? Como las profesiones, las actividades profesionales no financieras, llámese el ejercicio profesional de los abogados, de los contadores, los médicos, los dentistas, casinos, etcétera. Don Guillermo, ¿coincide usted con lo que nos decía ahora el analista Paul Chávez, que precisamente la falta de recursos es una de las causantes de una situación tan grave como esta? Contra el crimen organizado, nosotros siempre vamos a estar en la segunda banca, ¿verdad? Siempre vamos a ir atrás, ellos van a tener mayor acceso a la tecnología, la disciplina desafortunadamente vemos cómo la aplican con la muerte, entonces es parte del gremio y de la consideración que tenemos que tener a la hora de enfrentar el crimen organizado. Siempre vamos a ir un poco más atrás que ellos en muchos aspectos, en donde es las estrategias, un enfoque estratégico, un plan de acción que nos ayude a maximizar nuestros limitados recursos, a complementarnos las instituciones en el campo de acción, es lo que nos va a ayudar para contener primero y poder ir ganándole terreno al crimen organizado. Pero los recursos es un tema bastante importante, porque no es solo el recurso humano, sino también el recurso material, el acceso de la información es importantísimo. O sea, nosotros no podemos aplicar un modelo de riesgos, un modelo de prevención, si no tenemos el acceso a la información, como por ejemplo en este caso el realizar actividades de prevención o poder optimizar nuestras actividades en los focos más vulnerables. Es importante tener un registro de beneficiarios finales, es importante tener todo este intercambio de información entre instituciones, y como les decía al principio, la legitimación de capitales no es solo dinero proveniente del narcotráfico, viene de un montón de delitos, como por ejemplo también de la piratería. Entonces tenemos que interactuar todas las instituciones, compartir esta información para poder hacer acciones más efectivas y más eficientes que optimicemos nuestros limitados recursos. Yo quiero retomar el tema con don Paul Chávez, el tema de cuáles son esos actividades económicas y demás que se utilizan, lo mismo que le preguntaba tal vez a don Guillermo, ¿cuáles son esas actividades económicas que se utilizan en este momento para lavar dinero en nuestro país? Porque usted conversábamos el otro día sobre el tema inmobiliario, pero ¿cuáles otras actividades? Bueno, Guillermo ya apuntó en general el mapeo de riesgos que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Yo añadiría, por ejemplo, lo que son los casinos online, por ejemplo, que es otro sector también que el Departamento de Estado ha venido advirtiéndose ya varios años sobre ese tema, ¿verdad? Todo lo que es el tema bancario, es decir, todavía los bancos se exponen a riesgos de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces, no ha dejado mucho de ser algo también de riesgos tradicionales, los bancos, etcétera. Ahora, sí hay algo que quisiera complementar a lo que decía Guillermo en general el informe, y es el siguiente, para efecto que nos entendamos todos este tema. En realidad, los datos que se manejan de lo que se puede lavar de dinero a nivel mundial o un país, siempre son estimaciones, es decir, nunca se ha llegado a determinar de forma absoluta y precisa, por más que se hayan hecho estudios muy
detallados, por ejemplo, la ONU, de cuánto dinero se lava a nivel mundial o cuánto en Costa Rica. En realidad todos estos datos son estimaciones. Ahora, el problema es serio, el problema es grave, ¿verdad? Pero nosotros no podemos llegar a decir así categóricamente, miren, en Costa Rica se lava tanto dinero, porque como ya apuntó Guillermo y como se ha señalado en muchas ocasiones, hay una mezcla de capitales ilícitos que vienen a veces de negocios que uno realmente no sabe si son realmente negocios criminales o no. Es decir, en el tema de la economía negra, como se llama este tema, hay también temas de evasión de impuestos, donde en un país, por ejemplo, puede no ser delito, en otro país sí. Entonces todo esto se mezcla y al final no sabemos realmente cuánto es la economía negra que circula a nivel mundial, ¿verdad? Perfecto, vamos a incorporar nuevamente a don Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos. Don Fernando, en esta situación en la que estamos o más bien vendría a ayudar a generar más claridad del registro de accionistas. Sí, como decía don Guillermo, en realidad la información que se pueda tener a la mano sobre quiénes son los beneficiarios finales de todas las entidades jurídicas es muy importante para poder combatir este mal. Aquí, desde el punto de vista de la acción pública, estamos hablando de cómo hacer transparentes los movimientos de capitales a través del país, desde afuera hacia el país y desde el país hacia afuera, y las actividades económicas que se desempeñan acá. Y para poder hacer transparentes ese tipo de actividades, la información es un elemento fundamental. Decía un especialista tributario español que la batalla contra la evasión, por ejemplo, se gana con información y con información. Yo extendería eso inclusive al resto de actividades relacionadas con la legitimación de capitales. La información es un elemento fundamental para poder combatir esto y el país ha mejorado mucho en acceso a información, pero todavía tenemos mucho que mejorar. Lo señaló el informe de Gafilat, lo señaló el informe del Foro Global para la Transparencia y el Intercambio de Información de la OCDE. Así que yo creo que eso es lo que nosotros tenemos por delante, digamos, que tenemos que mejorar en acceso público a información de actividades económicas para poder controlar ese tipo de problemas. El registro es un tema, la información financiera es otro tema, la capacidad de procesamiento de esa información es un elemento fundamental, la posibilidad de hacer gestión de riesgo con esa información para identificar dónde están las zonas calientes en movimientos de capitales y evasión de impuestos es otro elemento. Así que el país va avanzando, como decía don Paul ahora, el gobierno ha hecho esfuerzos importantes, todavía quedan tareas pendientes, no hemos cumplido a cabalidad, pero lo importante es seguirnos moviendo en esa agenda de actividades en las que podemos ir ampliando la capacidad de accesar información y procesarla para ir combatiendo ese tema. Don Fernando, don Guillermo Araya apuntaba al tema del control de los profesionales en el Ministerio de Hacienda. ¿Hacen falta más controles para controlar el lavado de dinero también por medio de profesionales como abogados, como bien lo apuntaba don Guillermo? Sí, vamos a ver, en esto hay una agenda de temas pendientes muy grande. Nosotros nos hemos sentado con el equipo del ICD, con los funcionarios que trabajan con don Guillermo a ver estos temas. Hemos estado abiertos a colaborar. En el sector de profesionales y en la actividad de las personas físicas todavía hay muchísimo que hacer. En el caso de materia tributaria estamos hablando de un sector además que es quizás el mayor evasor de impuestos, pero resulta que también es un sector que se esconde mucho y muy fácilmente. En eso vamos a tener que avanzar muy decididamente para poder controlarlo. En el proyecto Lucha contra el Fraude tenemos medidas para poder ejercer mayores controles por esa vía y probablemente hará falta algunas otras acciones. Hemos venido, por ejemplo, haciendo gestión de riesgo para tener una idea en materia de aduanas y nos hemos encontrado que hay una gran cantidad de importadores que son personas físicas y que se dedican regularmente a tener actividad de importación. Bueno, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen con esas cosas que están trayendo del exterior? Esos son elementos que nos preocupan. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en los controles que hacemos de paquetes que vienen del exterior, cheques, algunos dirigidos a personas jurídicas, a sociedades anónimas, que no tienen por qué estar ahí, no es el procedimiento para poder mandar dinero desde el exterior hacia Costa Rica,
Ya esto lo hemos puesto en conocimiento del ICD y estamos coordinando con el OIJ pues, para ver qué acciones se pueden tomar por ese caso particular. Pero esto demuestra que tenemos que mejorar las acciones para poder controlar este tipo de situaciones. Perfecto. El analista de narcotráfico, don Paul Chávez, quiere acotar también a parte del comentario que nos hizo. Hay que explicar un poco por qué toda esta controversia sobre el tema de los accionistas, y justamente estamos aquí en el sector de la Corte Suprema de Justicia. Ahorita que abren los bufetes de abogados a las 8 de la mañana, mire, hay bufetes de abogados que tienen 100, 200 sociedades inscritas, listas para la venta, y resulta que cuando usted entra a ese bufete y es un inversionista extranjero y dice que quiere comprarla, se la dan de una vez. Y le voy a decir quién es el presidente de la sociedad que usted a veces puede invertir 100, 200 millones de dólares. Es la recepcionista, es el mensajero, es el hermano del abogado. Entonces, al final de cuentas, hay un montón de sociedades anónimas escritas en el registro que son puros cascarones. Es decir, se presta muchísimo para que usted pueda perfectamente evadir quién es el dueño realmente de la sociedad. Y así es como nosotros hemos visto noticias donde un pronto otro sale una sociedad anónima involucrada en transacciones, en lavado, en algún tipo de actividad ilícita, y un pronto otro sale. Hace poco en España hubo un caso donde resulta que se determinó que una persona de Costa Rica tenía relación con una sociedad vinculada a un escándalo allá político importantísimo. Bueno, y resulta que la persona presidente de la sociedad era una secretaria del bufete. Entonces, usted se encuentra sociedades anónimas con capitales enormes, donde usted va y cuestiona a la persona, oiga, dígame usted, ¿por qué su sociedad hace transacciones de $1 millón, $2 millones por semana, y la persona no tiene prácticamente ingresos, no tiene vehículo, no tiene propiedad? Y la persona dice, yo no sé nada, a mí nada más me dijeron que firmara un papel y yo lo firmé. Entonces, ese es el problema del registro de sociedades. Hay un montón de personas que lamentablemente, quizá no lo saben, ¿verdad?, pueden quedar expuestos a un proceso penal gravísimo, ir a la cárcel, y ni siquiera se dan cuenta las consecuencias que tienen de ser presidentes de sociedades que luego se determinan están involucradas en algún hecho ilícito. Y también cuando se cambia, los dueños de las sociedades no se registra. Es correcto, o sea, muchos abogados lo manejan de forma muy privada, es el tema que hablaba ahora Guillermo, ¿verdad? Es decir, los abogados, usted les puede dar un poder, un abogado, por ejemplo, y el abogado maneja capitales enormes a través de instituciones bancarias, maneja 100, 200 millones de dólares, y cuando usted le dice, oiga, pero dígame una cosa, ¿de dónde viene este dinero? ¿Quién es su cliente? El abogado dice, mire, es que es secreto profesional, esto es una negociación de confianza, etcétera. Entonces, hay un tema ahí muy delicado con todo el tema de los abogados, de las sociedades anónimas, y por eso se está insistiendo tanto en el registro de accionistas. Don Guillermo, en la Asamblea Legislativa se estaba trabajando en la ley de extinción de dominios, que precisamente es para quitarle el dinero a delincuentes. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cómo podría ser un refuerzo? Sí, claro, el objetivo de la ley de extinción de dominio, del proyecto de ley que está en este momento en la Asamblea Legislativa, pues es venir a fortalecer este abanico de opciones contra la lucha contra el crimen organizado, ¿verdad? Es la extinción de dominio de tantos bienes como capitales vinculados al crimen organizado, ¿verdad? No es a la sociedad que se le va a señalar un bien o una cantidad de dinero, sino es a una relación que exista con actividades ilícitas, ¿verdad? Entonces sí viene a fortalecer el abanico de opciones, tanto jurídicas como también técnicas, en la lucha. Es más, es uno de los elementos que están siendo evaluados y considerados tanto en la estrategia como en la evaluación de Gafi. Aquí es importante también decirles que el sistema financiero costarricense recibe una gran presión por la aceptación de dinero en efectivo, ¿verdad? Hay una presión por figuras económicas, ¿verdad? Fideicomisos, administración de fondos de terceros y transferencias internacionales, que esos son flujos efectivamente de capitales provenientes o que su destino es el lavado de dinero. Entonces ahí sí es importante resaltar la labor que está haciendo nuestro sistema financiero implementando las políticas de conozca a su cliente, todos los procedimientos de control y prevención, pero sí es importante resaltar que existe una gran presión, ¿verdad?, sobre la aceptación de dinero en efectivo, que es uno de los grandes indicadores de poder dudar que la proveniencia venga de tanto de la legitimación de capitales. A modo de cierre nada más, don Paul Chávez. Aprobar la ley de extinción de dominio es fundamental.
aprobar el impuesto a las sociedades anónimas para darle más recursos al Ministerio de Seguridad Pública. Es lamentable que en este momento el ministro de Seguridad, muy comprometido con esta lucha, ¿verdad?, salga diciendo las noticias, y no es culpa de él, o sea, él está diciendo las cosas como son, que nos diga que hay 40.000 millones de colones menos, porque aquí estamos hablando tal vez del tema más estratégico, el tema lavado de dinero, pero también el microtráfico es fundamental, y para eso el Ministerio de Seguridad Pública ocupa patrullas, ocupa recursos, ocupa darle comer a los policías. Entonces, aprobar la ley de sociedades anónimas es fundamental para dar recursos a la policía, ¿verdad? También es importante lo del tema del registro de accionistas, y finalmente reconocer que tenemos un problema, pero también tenemos instituciones muy comprometidas, ¿verdad? Porque en esto no hay que darle un sentido populista, como muchos políticos lamentablemente toman este informe y dicen, es que Costa Rica no está haciendo nada, el gobierno está trabajando mal. No, de ninguna manera. El mismo informe reconoce que hay esfuerzos, pero le digo, el país donde quizá más se lava dinero son los Estados Unidos, ellos mismos lo han reconocido, y ningún país es perfecto en esta materia. Se están haciendo esfuerzos, hay que reconocer el esfuerzo del ICD, de la lucha contra las drogas, la PSD, el Ministerio de Seguridad Pública, el OIJ, la Fiscalía, pero realmente esto es una lucha inacabable. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a don Guillermo Araya, a don Paul Chávez y a don Fernando Rodríguez por acompañarnos en este tema. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida regresamos con más noticias.